La piel se divide en tres capas: epidermis, dermis e hipodermis. La epidermis consta de un epitelio plano poliestratificado que deriva del ectodermo, sin vasos ni nervios, fundamental. Acordaros que tiene 4 capas celulares y 4 tipos celulares. Las capas son desde una hilera, acordaros, una hilera de células cúbicas, que son la capa basal, capa espinosa, los acantocitos propiamente dichos son la capa espinosa, una capa granulosa y la capa córnea, donde pierden el núcleo en condiciones normales. 4 tipos celulares. El cemento de la epidermis son los queratinocitos, que de una manera amplia se puede decir acantocitos, aunque propiamente dicho son los de la capa espinosa. Ese es el queratinocito. La célula de Langerhans, importancia en el sistema inmune, y lo que se insistía siempre es la célula de Merkel y el melanocito, que en condiciones normales fisiológicas están incluidas entre los queratinocitos basales. La dermis, formada por una sustancia fundamental y fibras. Para que haya cicatriz tiene que tocarse la dermis. No siempre que se toque la dermis hay cicatriz. Reaccionan los fibroblastos y células inflamatorias. Tiene, por lo tanto, vasos y nervios. Hay una dermis superficial o papilar y una dermis profunda o reticular, y deriva del mesodermo. La unión dermoepidérmica es base en las enfermedades ampollosas. Está formada por lo más bajo de la epidermis, las células basales, lo más alto de la dermis, tonofibrillas de la dermis papilar, lógicamente formadas por el colágeno tipo 7 y por una membrana basal unida por los hemidesmosomas, que son como los broches. Los anejos cutáneos, la unidad pilar, nunca lo han preguntado, yo creo que es preguntable. ¿Qué forma la unidad pilar? El folículo piloso, lógicamente, con las fases de crecimiento en orden alfabético, anagen, catagen y telogen, el músculo erector del pelo y las glándulas sebáceas y, cuando existe, apocrinas. Y quedaros bien con el dibujo para ver un poco la disposición de las sebáceas más altas, las apocrinas profundas. Las glándulas sudoríparas son de 3 tipos. 2 forman parte del folículo piloso, la sebácea y las apocrinas. Las sebáceas aparecen especialmente intensas en las zonas seborreicas. Control hormonal, las únicas con control hormonal. Por eso son las que se desarrollan en la pubertad, especialmente. Las apocrinas en axilas, genitales externos, areola mamaria, conducto auditivo externo y párpados, sobre todo un estímulo adrenérgico. Y las ecrinas, que no forman parte del folículo piloso de la unidad pilar, directamente desembocan al exterior, están en casi toda la superficie, más en palmas, plantas y axilas, y el estímulo es fundamentalmente colinérgico. ¿Por qué? Acetilcolina, homeostasis corporal, sudoración, regulación de la termorregulación corporal. Para que os acordéis, las ecrinas, sudor, colinérgico, predominantemente, las dos pueden ser estimuladas por los dos sistemas nerviosos. Lesiones elementales macroscópicas son respuestas patológicas de la piel, el conjunto forman la erupción cutánea, y estas lesiones elementales se agrupan o pueden, formando unos patrones que hay que conocer. Patrón circinado o anular. Para no insistir, acordaros que estos patrones dan el nombre a muchas enfermedades. Cuando veamos este nombre en una enfermedad, saber que la descripción de la lesión va a ir por ahí. Circinado o anular, como anillos, se atenúa por el centro, se extiende por los bordes. Herpetiforme, vesículas, y en general lesiones agrupadas, como en racimo. Zosteriforme, siguiendo un dermatomo o zona neurológica. Serpinginoso, como una serpiente que va avanzando. El intertrigo, siempre que se afecten los pliegues, siempre, de cualquier tipo. Lesiones elementales macroscópicas primarias, directamente sobre la piel, sobre una piel en principio sana. De consistencia sólida tenemos las manchas o máculas, que simplemente pintamos la piel, cambia el color de la piel. ¿Por qué puede cambiar? Por alteración de los vasos o de distintos pigmentos. Las vasculares, ¿cuáles son? El eritema activo, por una vasodilatación arterial, típica de la eczema, las quemaduras, los eritemas, etcétera, etcétera, etcétera. Es eritematosa con aumento de temperatura, desaparece al apretar con un vidrio. El eritema pasivo o cianosis, por el contrario, se debe a la vasodilatación venosa, es más azulada y con menor temperatura. Es típico sobre todo de las criodermatosis, donde se enlentece la circulación distal y sale ese color azulado. Lo podemos ver en una fase del Raynaud, en los abañones o perniosis, etcétera. La púrpura sale en los hematíes y producen tatuajes que no desaparecen con la vitropresión, con las 3 formas de púrpura que ya conocemos. Los angiomas planos o telangiectasias se deben a vasodilataciones permanentes de los vasos dérmicos.
Y también hay unas unas máculas pigmentarias por cualquier sustancia que pigmente la piel, incluyendo los tatuajes, pero también quizás lo más característico sea las manchas ¿cómo se llaman? Melánicas, que pueden ser por un aumento de la pigmentación o un descenso de la pigmentación natural del cuerpo, que es la melanina. Hipermelanosis, hipo o amelanosis. Son manchas. Un inciso, una gran mancha o mácula eritematosa por un eritema activo son las eritrodermias, que pueden ser idiopáticas o secundarias a neoplasias, sobre todo hematológicas, reacciones adversas a fármacos. ¿Y qué procesos cutáneos pueden producir eritrodermias? Fundamentalmente los eczemas que se generalicen, el líquen plano menos, el linfoma de células T, que da un síndrome de Sézary cuando se generaliza, el pénfigo foliáceo, la epiteliasis rubra pilaris y la psoriasis y la sarna noriega como más característicos. Es como un gran quemado, alteraciones de la termorregulación y pérdida de proteínas, hierro y ácido fólico. Se despega la piel. Siguiente lesión elemental sólida. Las pápulas son las elevaciones circunscritas menores de 0,5-1 centímetro. Las placas cuando son mayores de 1 centímetro. Paradigma, las placas psoriásicas. Los nódulos se definen porque son profundos y palpables. Eritema nodoso, poliarteritis nodosa, se palpan más que se ven. El goma es un nódulo que pasa por fases y acaba fistulizando. Prototipo, el goma sifilítico. El abono roncha es sinónimo de urticaria. Siempre que digamos abono roncha, lesión eritematoedematosa y una palabra clave, evolución fugaz. Duran menos de 24 horas. Definición de urticaria. De contenido líquido tenemos la vesícula cuando son pequeñas, menos de 0,5-1 centímetro. Aquí tendríamos un herpes, vesículas agrupadas. Ampolla cuando es más de 1 centímetro y pústulas cuando hay un líquido amarillento en su interior. Pequeño tamaño y no es sinónimo de infección. Pústula no es sinónimo de infección. El absceso, pus, profundo. Se palpa como fluctuación. Palabra clave del quiste, encapsulado. Y lesiones elementales secundarias, efímeras o caducas, que desaparecen. Tenemos las escamas y las costras. Escama, fragmentos de estrato córneo y costra, desecación de exudados. Aquí tendríamos escamas y costras. También son secundarias, es decir, después de una dermatosis primaria, de un patrón, de una lesión elemental primaria, aparecen unas secundarias. De manera residual, las atrofias, la poiquilodermia, que asocia telangiectasias, alteraciones de la pigmentación y atrofia, la esclerosis, la cicatriz, acordaros del queloide como una cicatriz patológica, y la liquenificación, una piel engrosada que indica cronicidad, la liquenificación. Menos importante estas. Soluciones de continuidad que hay que conocer bien: la erosión, una pérdida epitelial superficial, solo epidermis, por lo tanto no cicatriz. La úlcera es profunda, por lo tanto puede dejar cicatriz porque toca la dermis. La fisura es lineal, siempre en los pliegues laterales, boca, ano, etcétera. Lesiones microscópicas en la epidermis, de arriba a abajo, lo primero que tenemos es la hiperkeratosis, aumento el grosor de la capa córnea. Fijaros que siempre que haya una hiperkeratosis, habrá una alteración de la queratinización. Todo esto son términos que vais a ir oyendo: hiperkeratosis, alteración de la queratinización, aumento de la epidermis, y el tratamiento será con queratolíticos que ablanden la piel y con retinoides que regulan ese proceso de la queratinización. Quedaros un poco con esas ideas. La hiperkeratosis puede ser ortoqueratósica y paraqueratósica. ¿Para qué hay núcleos en la capa córnea cuando normalmente no los hay? La espongiosis es un edema entre las células, típico del eczema en fases agudas. Acantolisis, lisis de los acantocitos. Aquí lo tenéis. ¿De qué es típico de la acantolisis? De los pénfigos, incluyendo el pénfigo crónico benigno familiar de Hailey, que también es un pénfigo, el Darier y la escaldadura estafilocócica. Todos esos tienen acantolisis. Exocitosis, pasan a epidermis células que no tenían que estar ahí. A veces forman microabscesos. ¿De qué son característicos los microabscesos? De la psoriasis, microabscesos de Munro, son células, son neutrófilos, lo que sale en la psoriasis. Por el contrario, en el linfoma cutáneo de células T, abscesos de Patier, son células de Sézary, las células tumorales, linfocitos con núcleos cerebriformes. Lo veremos luego, pero todo eso son exocitosis. ¿A qué os suena la degeneración hidrópica de la basal? Al lupus cutáneo, especialmente al lupus sistémico. La degeneración balonizante típica del herpes. Acantosis, que será aumento de la capa de los acantocitos, que en general es toda la epidermis.
menos la capa córnea. En general, la epidermis. Acantosis marca un engrosamiento de epidermis. Puede ser regular o psoriasiforme, irregular o liquenoide y papilomatosa de verrugas, queratosis seborreicas, etc. Diagnóstico en dermatología. Preguntan estas técnicas con cierta frecuencia. Fenómeno isomórfico de Komner, misma forma, es decir, misma dermatosis que tiene el paciente se reproduce con un traumatismo. Aquí se ve muy bien la disposición de que se ha rascado o se ha arañado. Prototipo, el psoriasis. También en el líquen plano, las verrugas, molusco contagioso, santomas, etc. El raspado con cucharilla metódico de Bloch se usa en el psoriasis para diferenciarle de otra dermatosis. Al rascar un psoriasis, quitamos primero las escamas, la queratosis, propiamente dicho, que sería el signo de la bujía. Después quitamos el cuerpo mucoso de Malpigio, que sería la membrana de Duncan, y después, ¿a dónde llegamos? A las papilas dérmicas, rocío hemorrágico de Auschwitz. El signo de Darrier es diagnóstico de mastocitosis. Se produce una urticaria al friccionar una lesión sospechosa de mastocitosis. El Nikolsky, friccionamos una lesión piel sana en un paciente con una sospecha de una enfermedad ampollosa y si producimos despegamiento quiere decir que falla la cohesión intraepidérmica. Eso es prototipo de los pénfigos. ¿Por qué falla la cohesión? Por la acantolisis. También falla la cohesión en la escaldadura estafilocócica y lógicamente la necrosis epidérmica tóxica. El citodiagnóstico de Zhang en enfermedades ampollosas, recoger las células que hay debajo de la ampolla. En el pénfigo que vemos, células acantolíticas que se han roto los puentes de unión. En el penfigoide, eosinófilos, fundamental. En la dermatitis herpetiforme, neutrófilos y en el herpes, células gigantes multinucleadas. Prueba de la patergia, de que era típico, criterio diagnóstico del Besset y del pioderma gangrenoso. Diascopio vitropresión para diferenciar eritema de púrpura, fundamentalmente. Le veremos en una tuberculosis cutánea, en el lupus vulgar, que al quitar el eritema de la lesión se ve el color en jalea de manzana. La luz de Booth es una luz ultravioleta 365 nanómetros, parecida a la que hay en las discotecas, y detecta fluorescencia en infecciones fúngicas, en concreto la pitiriasis versicolor, las tiñas por microsporum. También en el eritrasma esta luz rojiza coral muy característica, fundamental en el diagnóstico y también marca bien las alteraciones de la pigmentación. Pruebas de la unidad de alergia. Las pruebas sobre la piel, epicutáneas o test del parche. ¿En qué es útil? En los eczemas de contacto de tipo alérgico. Se leen a los 48 y 96 horas. Tú pones un parche, le quitas y lees y ves a qué está sensibilizado. Si añadimos luz ultravioleta, son las pruebas epicutáneas útiles en el eczema fotoalérgico. Terapéutica dermatológica, para terminar el tema de la introducción. Los tratamientos tópicos, acordaros que en dermatología es especialmente importante el vehículo medicamentoso. Nos pueden poner en un aprieto. Ante distintas opciones de tratamientos tópicos os va a ayudar mucho el vehículo medicamentoso. Acordaros que lo más pringoso son los ungüentos y luego las pomadas. Se usa en zonas en dermatosis muy secas, en zonas como palmas y plantas con piel más gruesa y por supuesto donde no haya pelo, o sea, en general, para ir a lo positivo, zonas muy secas, palmas y plantas. Por el contrario, la solución, incluso la espuma, que bueno, no es importante quizás, y la loción se usan para zonas muy extensas, para extenderlo bien, zonas con pelo y lesiones exudativas, agudas. Y luego teníamos el comodín, que era la crema que varía para todo. Aquí habría que añadir las pastas que se usan como protección de irritación en los pliegues, prototipo, la pasta láser del culito de los dodotis, etc. Aparte del vehículo medicamentoso, añadimos lógicamente las sustancias activas. Vamos a destacar unas pinceladas porque luego lo iremos viendo para no repetirme lo más importante. Los corticoides, efecto antiinflamatorio. Por lo tanto, siempre que queramos controlar una inflamación no infecciosa, y también cuando queramos controlar un ataque inmunológico, como puede pasar, por ejemplo, en la alopecia areata, en el vitiligo, también se pueden dar, por eso aparecen por ahí. Cuidado en niños, cara, pliegues y dermatosis extensas, para que no se absorba el corticoide en zonas extensas y para que no atrofie la piel, sobre todo de la cara, que es más sensible. Los retinoides, fármaco fundamental que solo pone el dermatólogo. En esta especialidad, muy importante. Tópicamente existen la tretinoína, la isotretinoína, el adapaleno y el tazaroteno, aunque siempre sale alguno nuevo. Fijaros que los retinoides son derivados de la vitamina A, cuya función fundamental es la regulación de la queratinización, de tal manera que ¿dónde lo usaremos? En
procesos dermatológicos donde el problema está en la epidermis con una alteración de la queratinización. Por eso se usa en el acné, que se altera la queratinización a nivel del folículo piloso y se producen los comedones. Por eso se usan todas las alteraciones de la queratinización en verrugas planas y queratosis actínicas, que son lesiones de la epidermis, que quitas con los retinoides. Los antibióticos, clindamicina y eritromicina para el acné, el ácido fusídico y la mupirocina de elección en las piodermatitis, el metronidazol para la rosácea. Los insecticidas y escabicidas destacábamos la permetrina porque se considera el actual tratamiento de elección para todas las parasitosis. Llaman a un móvil. Inmunomoduladores también aprenderle bien porque el imiquimod es el tratamiento actual de elección de los condilomas anogenitales. Análogos de la vitamina D, calcipotriol y calcitol, muy útiles en el psoriasis. Y por último el minoxidil, que es el único crecepelo tópico que se ha demostrado eficaz, el minoxidil. Tratamientos sistémicos. Los antihistamínicos siempre se dan por vía oral, tópicamente sensibilizan. Acordaros que los clásicos producen somnolencia, que a veces es lo que queremos, cierta relajación. El más importante, la hidroxicina. Los modernos no pasan la barrera hematoencefálica y no producen esos efectos secundarios, la avastina, la loratadina, etcétera. ¿Cuáles son las indicaciones de los antihistamínicos? Prurito de cualquier tipo. Fijaros bien en eso porque nos puede salir una opción en una dermatosis que no pensemos que hagan bien los antihistamínicos y siempre que sea pruriginosa, antihistamínicos. Y lógicamente en dos enfermedades que la patogenia está en un aumento de liberación de histamina, la urticaria y las mastocitosis. Los retinoides sistémicos, ya hemos comentado, todo esto ya lo hemos comentado, nos sirve lo que hemos dicho para los tópicos o los sistémicos. Añadir que sistémicamente también se usan para el precáncer y cáncer cutáneo, que es epidérmico, los epiteliomas vasocelulares y espinocelulares. Para evitar esta proliferación, anómalos se pueden llegar a usar. Hay que saberlos bien, los retinoides. ¿Qué retinoides tenemos? La isotretinoína o ácido 13-cis-retinoico es el famosísimo Roacutan, único tratamiento definitivo del acné, indicado en acnés graves o que no respondan a otros tratamientos. El etretinato tigasón y el moderno acitretina neotigasón se usan en el resto de procesos que queramos usarles, especialmente en formas graves de psoriasis, que es una alteración de la queratinización, otros trastornos de la queratinización como queratodermia, ictiosis, Darier, incluso micosis fungoides, líquen plano. Como veis, todo estos son procesos que afectan a la epidermis, todos estos procesos. Eso nos puede ayudar mucho si nos quedamos bloqueados de si usar o no usar un retinoide. Los efectos secundarios, lo que más han preguntado. Siempre 100% sequedad. Al frenar un poquito, intuitivamente os comentaba que los retinoides adelgazan un poco la piel, secan la piel, sequedad de piel y de mucosas, keilitis. Los labios se secan y se agrietan. Manifestaciones sistémicas, lo más grave, la hepatotoxicidad, la teratogenicidad gravísima. Por eso hay que evitar el embarazo. Alteran la cicatrización de las heridas, pueden facilitar los queloides, hipertensión endocraneal, alteraciones esqueléticas de tipo osteoesclerosis en niños. Pruebas de laboratorio que pueden alterar la función hepática, los lípidos, leucopenia y hiperuricemia. ¿Qué controles tenemos que hacer en todo tratamiento con retinoides sistémicos? Test de embarazo en mujeres en edad fértil, pruebas sistemático de sangre con pruebas hepáticas y lípidos. Esos son los controles que hay que hacer en todo paciente con retinoides. El etretinato requiere una anticoncepción de más de 2 años de duración. Como veis, es muchísimo. El etretinato y la cetritina son los del psoriasis. Los dos, evitar el embarazo hasta 2 años. El retinoide relativamente suave es la isotretinoína, que es el del acné, que solo requiere anticoncepción 1 o 2 meses. Pregunta de Mir. Otros. La ivermectina oral es una alternativa en la sarna cuando haga falta. Es decir, ¿qué daríamos antes? Permetrina. Cuando hace falta algo fuerte, ivermectina oral. En sarna, sobre todo en Noruega. Un fármaco que también vamos a citar varias veces, las sulfonas, la dapsona, es el fármaco de elección en la lepra, en la dermatitis herpetiforme, dermatosis IgA lineal y en algunos pénfigos. Acordaros muy bien de la sulfona. Los antimaláricos que ya hemos citado ayer, cloroquina, hidroxicloroquina, de elección en las formas leves, cutáneo-articulares del lupus. El lupus es muy fotosensible. Los antimaláricos tienen cierto efecto protector sistémico. Por eso se usan en fotodermatosis algunas porfirias que también son fotosensibles, por este motivo.
Otros, la fototerapia, los ultravioleta B se usan en algunas formas de psoriasis. Los ultravioleta A penetran más. Acordaros que los ultravioleta B se quedan más en superficie, en la epidermis, por eso se asocian sobre todo al cáncer de piel. Los ultravioleta A entran más hasta dermis, por eso se asocian sobre todo a daño del colágeno y al envejecimiento cutáneo, a las arrugas, aunque los dos pueden producir los dos. Por este motivo, los ultravioleta A, sobre todo si se añaden a fotosensibilizantes como los halenos, entran más y son más efectivos en psoriasis graves, micosis fungoide, alopecia areata universal, dermatitis atópica, vitiligo. Es cuando usamos los ultravioleta A. El PUVA no se da en niños, en embarazadas, por supuesto, neoplasias cutáneas o en enfermedades fotosensibles. Y los halenos te producen una fotosensibilidad que te obliga a protegerte los ojos durante, ahí veis las gafas, la sesión de PUVA y también 24 horas después. De manera amplia, eczema se hace sinónimo de dermatitis. Aunque no es propiamente lo mismo, se usa, de hecho, como sinónimo eczema y dermatitis. Es una inflamación superficial no infecciosa de la piel que pasa por tres estadios: agudo, subagudo y crónico. Clínicamente pueden ser muy distintos y nos pueden engañar. El eczema agudo es donde vemos la espongiosis en la histología. Esa espongiosis era el edema intraepidérmico que rompe, hace vesiculitas, es exudativo y pica mucho. Ahí lo tenéis arriba, o sea, produce erosiones. El eczema crónico, el otro extremo es totalmente distinto. Es un eczema seco, una piel engrosada, seca, liquenificada, que como veis, bueno, lo veremos luego, el tratamiento será totalmente distinto. Suelen picar mucho. El eczema es distinto, insisto, que sea agudo a que sea crónico. A ver si esto pasa. Tipos de eczema. Eczemas de contacto. Los eczemas de contacto pueden ser alérgicos o irritativos. Y los fotoeczemas pueden ser alérgicos, irritativos o tóxicos y alérgicos. Viene a ser lo mismo. El eczema de contacto irritativo, acción directa de sustancias en la piel. Dos prototipos: dermatitis del ama de casa y la dermatitis del pañal. El eczema de contacto alérgico se basa en una reacción inmunitaria tipo 4 que requiere contacto previo, requiere que estés sensibilizado. Lo vamos a diagnosticar por las pruebas epicutáneas. Primero, lógicamente, lo sospecharemos. ¿Cómo lo sospechamos? Una lesión eczematosa de tipo agudo, subagudo o crónico en zonas concretas y dibujando formas según con lo que haya contactado. Después hacemos las pruebas epicutáneas. La batería estándar tiene los 25 alergenos más frecuentes. Los alergenos más frecuentes, ¿cuáles son? El más, con diferencia, el níquel. En la joyería barata, cosas que no sean de oro, la mayoría llevan níquel. También el cobalto. El mercurio es muy frecuente, el más frecuente de origen iatrogénico. El cromo en el cemento, en el cuero, etcétera, más frecuente en varones, causa más frecuente dermatitis por contacto ocupacional. Medicamentos tópicos que sensibilizan mucho, la neomicina y los antihistamínicos. En los tintes de pelo, la parafenilendiamina, etcétera. Ejemplo de un eczema de contacto al rojo de un tatuaje, que se está despegando el rojo y acaba dando un verdadero eczema. Os hablaban de los eczemas de contacto y de los fotoeczemas, que siguen el mismo patrón. Eczema fototóxico sería como de tipo irritativo. La luz más una sustancia química te producen como una quemadura solar. Ejemplo más frecuente, la dermatitis de Berloque por cosméticos en la cara lateral del cuello, la fitofotodermatitis por plantas y distintos medicamentos. Por el contrario, en el mecanismo fotoalérgico, en el eczema fotoalérgico, hay un mecanismo inmunológico. También requiere el contacto previo y las lesiones se pueden extender más allá de la zona irradiada, como lo confirmamos el diagnóstico con el fotoparche. Dermatitis o eczema atópico. El eczema atópico es la manifestación cutánea de la atopia. La atopia, cajón desastre en el cual hay una hipersensibilidad a distintos estímulos que se puede manifestar en la piel, eczema atópico, en el sistema nervioso, respiratorio, asma, rinoconjuntivitis, etcétera. Mediado por IgE. ¿Dónde hemos citado todo esto? En el Churg-Strauss. Lo mismo, como veis, es el mismo patrón. Es una enfermedad típica del lactante. De hecho, va disminuyendo mucho, especialmente desaparece en la adolescencia, aunque hay formas que persisten a lo largo de la vida. ¿Cuál es la clínica del eczema atópico? Lógicamente, el eczema. Un eczema que puede ser agudo, subagudo o crónico, lo mismo. Pero este eczema está en un círculo vicioso. Piel seca, picor, rascado, eczema, el eczema te pica más, te rasca más. Este es el círculo vicioso del eczema atópico.
En las mucosas también se seca la piel y se produce la queilitis descamativa, pregunta de Mir. A veces hace corros de piel seca que producen la pitiriasis alba o dartros acromiante. Es muy característico, pregunta de Mir, que se arrugue la piel del párpado inferior y dé un doble pliegue palpebral. La piel seca en el folículo piloso, sobre todo en raíz de las extremidades, produce la queratosis folicular. Y también en las plantas de los pies produce una dermatosis plantar juvenil. ¿Cómo se complica el eczema atópico? Se complica sobre todo con infecciones. Acordaros de dos cosas. Frecuentísima la colonización por estafilococos. Se impeteguiniza con mucha frecuencia. ¿Con qué se tratará? Con mupirocina o con ácido fosídico. Es una piodermitis, como veis. Esa una cosa. Y la segunda, lo grave, es el herpes, que produce una erupción variceriforme de Kaposi, porque es una piel muy sensible que hace que se extienda el herpes. Y acordaros de esta imagen que es muy gráfica para ver el fenotipo de un niño atópico. Piel clara, finita, delicada, pelo claro, el doble pliegue palpebral, la palidez un poquito peribucal y perinasal. Enfermedades que se asocian al eczema atópico: el asma bronquial, rinitis, urticaria alérgicas, lógicamente, cajón desastre de atopia. Se asocia también a la alopecia areata, el vitiligo, alteraciones oftalmológicas y el síndrome de Netterton y el Wiskott-Aldrich y el Down también se asocian a eczemas. Esto lo veis en inmunología. ¿Cuáles son las fases del eczema atópico? En el lactante, acordaros que aparece pero en mayores de 2-3 meses de edad. Antes sospechamos un eczema seborreico. El lactante es un eczema lógicamente agudo o subagudo, todavía no ha dado tiempo que se haga crónico, que afecta a la cara, pero fijaros que bien se ve aquí respetando el triángulo naso-labial y en superficies extensoras de las extremidades. Por el contrario, la localización característica del eczema atópico son las flexuras. Se va haciendo más crónico, afecta al patrón inverso de la psoriasis, es decir, flexuras. En el adulto, mucho más raro, tiende a localizarse. Eczema de manos, líquen simple crónico, etc. Eczema del lactante, eczema del niño, eczema del adulto, como veis, mucho más seco y localizado. Tercer gran eczema, el eczema o dermatitis seborreica. Tiene alguna cosa que conviene saber. Crónico y en brotes, y se implica una infección por un hongo, el Pityrosporum ovale, que es el mismo hongo causante de la pitiriasis versicolor. Por eso es el único eczema que responde a antifúngicos. También es más frecuente en VIH y Parkinson. Se caracteriza por un eczema de tipo grasoso, eczemas untuosas, amarillentas, que pican en zonas seborreicas. Surco nasogeniano, pliegue interciliar, parte anterior del tórax, parte alta de la espalda, etc. Aquí vemos un eczema seborreico en parte alta de la espalda, surcos nasogenianos, un aspecto, como veis, grasoso y untuoso. En el lactante sí que afecta al centro de la cara, puede aparecer en recién nacidos y no hay familiares de atopia, no hay relación. La caspa es una forma menor de eczema seborreico. ¿Cuál es el tratamiento de los eczemas? Los eczemas agudos, lógicamente, son agudos, hay que secarlos con astringentes y los corticoides se dan en cremas o en lociones, que es lo que hay que dar. Dermatitis, eczema, tratamiento de elección. Cuando existe eczema, corticoides. Otra cosa será cómo darlos, la mejor pauta de darlos. En eczemas agudos, corticoides en lociones. En eczemas crónicos, corticoides en pomadas o en ungüentos. Y fijaros que en un eczema crónico hay hiperkeratosis, piel seca, por lo tanto, ¿qué es lo que damos? Queratolíticos, emolientes, incluso reductores de la queratinización. Si pica mucho, antihistamínicos. Siempre que pique podemos dar antihistamínicos. Eczema de causa exógena, quitarla. La dermatitis atópica, se insiste muchísimo, nunca lo han preguntado, que pasa algo parecido a la dermatitis herpetiforme, que lo primero que hay que hacer es quitar el gluten de la dieta, tratamiento de elección, sulfonas. Aquí pasa algo parecido, dermatitis atópica. Lo primero que hay que hacer, cuidar muy bien la piel, evitar irritantes, hidratar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hay brote, ¿cuál es el tratamiento de elección? Corticoides tópicos. La dermatitis seborreica, alternar corticoides con antifúngicos por el Pityrosporum ovale. Dermatosis eritematoescamosas, una manera un poco artificial de dividir las enfermedades dermatológicas, pero que así se acepta. Enfermedad dermatológica princeps. Junto a los eczemas, quizás sea la psoriasis. La psoriasis es una inflamación cutánea crónica de etiología desconocida y que cursa en brotes. Se caracteriza por placas eritematoescamosas. Las escamas son blanquecinas, plateadas, se describen. Nos ayuda el diagnóstico del raspado metódico de Brock, que ya conocemos.
además de la piel, podía haber, ¿os acordáis ayer en la artropatía psoriásica que podía haber conjuntivitis, uveitis muy inespecíficas, leves, transitorias? Pero lo que sí que es importante es la afectación ungueal en la psoriasis, en el 20-50%, y lógicamente articular, en el 5-10%. En las uñas el piqueteado, manchas de aceite, onicolisis, etcétera. Curso clínico variable, puede ser muy leve, muy leve, muy leve, o puede ser muy grave y generalizadas. 2% de la población, más frecuentes en raza blanca, y fijaros que se asocia claramente al HLA-CW6, claramente. Cuando hay afectación articular, B27. Aquí he puesto lo que está claro, al B27 en formas tardías, artropáticas y pustulosas generalizadas. Si insisten en la pregunta, afectación articular, de exclusiva afectación de interfalángicas distales, respetando el esqueleto axial, y te ponen una opción el B38, y te lo preguntan en reumatología, contestar B38. Si no, yo amarraría con el B27. Y si solo hay afectación cutánea, CW6. Factores que desencadenan o que agravan la psoriasis. Muy importante el Kopner. Un traumatismo en un psoriático, como esta cicatriz, desencadena una psoriasis en ese sitio. Infecciones, el estreptococo beta-hemolítico desencadena la psoriasis gutata o en gotas. También fármacos, el estrés, el clima frío, el alcohol. La psoriasis se cura, en la mayoría, con unas vacaciones en una isla tropical. Acordaros, para lo contrario, lo empeora. Patogénesis del psoriasis. La clave de la psoriasis es un estímulo que no se conoce qué es, que produce un infiltrado de linfocitos T que estimulan los queratinocitos, produciendo una hiperplasia de la epidermis. Eso es lo que está pasando en la psoriasis. ¿Qué es lo que vemos al microscopio? Una hiperkeratosis paraqueratósica, los abscesos de Munro-Saboró, es decir, acúmulos de exocitosis de neutrófilos, y vemos una acantosis, es decir, un engrosamiento. Si os fijáis, estamos hablando de una hiperplasia epidérmica, un engrosamiento por la hiperkeratosis y por la acantosis. Se engruesa toda la epidermis. Aquí, ¿qué funcionarán? Funcionarán los queratolíticos, los emolientes y los retinoides, solamente por saber qué está pasando. En la dermis hay una papilomatosis con el infiltrado de estos CD4, de estos linfocitos T. Formas clínicas de psoriasis. La más frecuente con diferencia, la psoriasis vulgar o en placas, en codos, rodillas, cuero cabelludo, región sacra, inverso de la dermatitis atópica. La psoriasis en gotas, típica de niños, infección por estreptococo beta-hemolítico, etc. Luego hay una forma eritrodérmica, artropática que vimos ayer, pustulosa e invertida. La más frecuente, psoriasis vulgar o en placas. No deja cicatriz cuando afecta al cuero cabelludo, no produce alopecia cicatricial. Luego repasaremos las alopecias. Psoriasis en gotas es una forma benigna, recidivante, que afecta a niños y jóvenes en el tronco, relacionado con la infección estreptocócica. Vamos a ver lesiones cutáneas en el tronco de jóvenes, dermatitis, psoriasis en gotas, vamos a ver la pitiriasis rosada, vamos a ver la pitiriasis versicolor y vamos a ver la urticaria colinérgica. Esto lo vamos a ver en tronco, raíz de extremidades de gente joven. Hay una eritrodermia psoriásica, hay una artropatía psoriásica asociada a onicopatía, a psoriasis pustulosa y a interfalángicas distales. Hay una psoriasis pustulosa que puede ser localizada palmoplantar o acral, afectando las uñas, y hay psoriasis pustulosas generalizadas, una forma grave que es el von Thumbus y una forma benigna que es el Milian cachora. Psoriasis invertida o intertrigo psoriásico, afecta a pliegues y por lo tanto no hay descamación por la maceración. ¿Cuál es el tratamiento de la psoriasis? Pensar un poquitín lo que es la psoriasis y os saldrá mucho. Tratamiento tópico en formas leves, emolientes, queratolíticos, corticoides que frenen la inflamación, los linfocitos, la exocitosis que está habiendo, de elección en pliegues, porque en pliegues irrita el resto de tratamientos. Reductores que disminuyan la hiperplasia epidérmica, como son la antralina y las breas, que manchan y son incómodas en general. Por eso se usan muy poquito estos. Insisto poco porque ahora se usan muy poco. El calcipotriol y el tacalcitol son análogos de la vitamina D y son irritantes, y el tazaroteno es un retinoide tópico que funciona controlando la queratinización. También se usa mucho en la psoriasis la fototerapia. Ultravioleta B entra poco en la piel, por eso se usa en psoriasis en gotas, evolución breve, placas finas o maculosas y en el embarazo o la lactancia, porque no tiene efectos secundarios. Es como tomar el sol. El PUVA, por el contrario, añadimos olalenos, penetra mucho más, casos de larga duración, placas gruesas, pero da más problemas. Tratamientos sistémicos en formas graves,
más de 25% pustulosas, artropáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el conocido metotrexate, con la pregunta que pueden hacer este año: ¿cuál es la complicación más grave? La neumonitis por hipersensibilidad. La ciclosporina A también es importante. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la ciclosporina? El hirsutismo, la nefrotoxicidad, la hiperuricemia y la tensión arterial, fundamentalmente. Retinoides orales, ¿cuáles se usan en la psoriasis? El etetinato y el más moderno, la acetitreína o la acitretin. Son derivados de la vitamina A que se pueden combinar con el PUVA. Repuva aumenta su eficacia y permite bajar la dosis. Corticoides orales en psoriasis, en principio contraindicados. Producen rebrote intenso y taquifilaxia. A veces, inicialmente, se pueden dar, pero en general contraindicados. Segunda enfermedad, dermatosis liquenoides. El líquen plano es una enfermedad inflamatoria relativamente frecuente. En mujeres de edad media, etiología desconocida, se asocia, estaba muy de moda, la hepatitis C, igual que la criolinemia mixta esencial y el 5% de las poliarteritis nodosas, que se asociaban más a virus B. El líquen, le preguntan últimamente mucho, el líquen plano, tiene una clínica muy característica en la piel, mucosas, uñas y también en el pelo. En la piel lo que produce son unas pápulas liquenoides que se caracterizan por ser aplanadas, violáceas, poligonales, fundamentalmente en la cara anterior de las muñecas, antebrazos, tobillos, y que tienen un fenómeno de Kopner, como se ve muy bien en esta imagen. Pican mucho, por eso te rascas, se liquenifica, y tiene unas estrías blanquecinas en superficie que se llaman estrías de Bigman. Pero acordaros que también afectan a las mucosas, lesiones blanquecinas en enrejado, a las uñas, en distinta, sobre todo el pterigium, pero no es especialmente característico lo que producen, y en el cuero cabelludo que sí que dejan cicatriz. ¿Qué patologías afectan fundamentalmente a las uñas y hay que pensar en ellas? Reiter, psoriasis, líquen plano, Darier y onicomicosis, afectación ungueal. Esas son las que tenemos que conocer claramente, aparte de los tumores y otras situaciones más concretas. Formas clínicas del líquen plano. La más frecuente, la papulosa. Hay un líquen erosivo, que es el que más puede degenerar, sobre todo el líquen erosivo oral puede degenerar a espino celular. Hay un líquen ampolloso, atrófico, hipertrófico, etc. Cuando afecta al cuero cabelludo es el líquen plano pilaris, que deja cicatriz. La anatomía patológica del líquen es una de mis apuestas a preguntar en el MIR, porque como salgan cuerpos apoptóticos de cibate o infiltrado celular en banda, tenemos que ir directamente a una patología liquenoide, un líquen plano o liquenoide. Yo creo que eso es muy preguntable. Además hay una acantosis, etcétera. El infiltrado en banda y los cuerpos de cibate. El tratamiento, corticoides tópicos, retinoides, anestésicos, sobre todo en mucosa. Como veis, no nos llama nada la atención. Pica mucho, antihistamínicos, retinoides sistémicos, corticoides, porque lo del psoriasis era una excepción, que no se dieran corticoides sistémicos, era una excepción. Aquí sí, se puede dar también inmunosupresores. Dibujo que resume el líquen, afecta a la piel con una morfología muy característica, liquenoide, brillante, poligonal, violácea, aplanada, afecta a mucosas, afecta a las uñas y afecta al pelo, dejando cicatriz, infiltrado celular en banda y cuerpos de cibate. Erupciones liquenoides, lo mismo que síndromes esclerodermiformes, una clínica de tipo liquenoide. Ya hemos visto lo que son las pápulas liquenoides. Más frecuente en las sales de oro, antipalúdicos y en las tiacidas. Localizaciones atípicas. El líquen mixedematoso o mucinosis papulosa lo resumimos fijándonos en el nombre. Mixedematoso, fibroblastos que producen depósitos de mucopolisacáridos, igual que mucinosis, eso es lo mismo. Y pápulas liquenoides, unas pápulas liquenoides con depósitos de mucopolisacáridos, y lo único que añadimos es que hay que descartar siempre la paraproteinemia que pueda tener detrás una gammapatía. Fijaros en el nombre y tenéis toda la enfermedad. El escleromisedema es una variante más generalizada. La epiteliasis rosada de Gibert, muy frecuente, es aguda, autolimitada, causa desconocida, se cree que está producida por un herpes, se incluye en las 4 enfermedades que os he dicho de jóvenes en el tronco y tiene una clínica muy característica que nos obliga a pensar directamente en ella. Joven que empieza con una lesión en el tronco, ovalada, y a los pocos días aparecen lesiones similares, rosadas, con cierta descamación en el tronco. Eso es una pitiriasis rosada. Es asintomática,
Hay que hacer el diagnóstico diferencial especialmente con la sífilis secundaria, la psoriasis en gotas, como veis, psoriasis en gotas, eritema todo escamativas en tronco de gente joven. También hay que hacer el diagnóstico diferencial y es autolimitada, no requiere tratamiento. Hay que avisar al paciente que se va a estar 1 o 2 meses con eso, pero no requiere tratamiento. Ejemplo de una pitiriasis rosada. No son especialmente llamativos. Aquí veríamos la lesión inicial ovalada y después aparecen otras lesiones eritematosas con algo de descamación en el tronco de personas jóvenes. Por último, la pitiriasis rubra pilaris. Nos fijamos mucho en el nombre. Pitiriasis, ¿de qué es sinónimo? De descamación, con eritema y con afectación de los folículos pilosos. Hay una forma autosómica dominante y una forma adquirida. Falla la queratinización, especialmente a nivel de los folículos, y se caracteriza por unas pápulas hiperqueratósicas foliculares con eritema, y puede haber también queratodermia palmoplantar. Para afinar un poquito más, por si preguntaran, esta enfermedad es muy característico la afectación a veces muy generalizada, incluso una eritrodermia, pero con islotes de piel sana entre placas de lesiones. Eso para afinar nos iba a ayudar mucho. Tema de dermatosis ampollosas, el tema 4. Las ampollas son soluciones de continuidad intraepidérmicas o subepidérmicas en la unión dermoepidérmica. Cuadro que tenemos que conocer, similar al de vasculitis que vimos en reumatología. Siempre que se hagan las ampollosas, acordaros de la clasificación, que nos va a dar muchas pistas. Enfermedades ampollosas hereditarias. Epidermolisis ampollosa hereditaria, que puede ser simple, juntural o distrófica. Pénfigo crónico benigno familiar de Hailey. Está en el nombre, hay que buscarlo, son difíciles, pero está en el nombre. Las inmunológicas son las que podremos dar corticoides e inmunosupresores, porque la patogenia es inmunológica. Un ataque de distintas inmunoglobulinas contra la membrana basal o las papilas dérmicas, etcétera, etcétera. En las hereditarias lo que está fallando es la síntesis de las uniones intercelulares. Por lo tanto, no tendrán nada que hacer los inmunosupresores. Fijaros ya lo que estamos deduciendo. Aquí no habrá inmunofluorescencia, ni directa ni indirecta. Aquí sí. Estamos en las inmunológicas. Ampolla intraepidérmica con acantolisis, los pénfigos. Siempre que haya acantolisis, lógicamente son intraepidérmicas. Por la acantolisis es rotura de acantocitos, que son células de la epidermis. Siempre tendremos además maniobra de Nikolsky positiva en estas enfermedades. Aquí la tenemos. Esta es un pénfigo, por lo tanto es por acantolisis no inmunológica, pero hay acantolisis, es intraepidérmica, hay Nikolsky positivo. Las ampollas subepidérmicas, por el contrario, ya todo esto que he dicho no vale. Aquí tenemos los pénfigoides que tienen eosinófilos en el citodiagnóstico de Zank, la epidermolisis ampollosa adquirida, que es como la distrófica, pero por mecanismo inmunológico, y las enfermedades ampollosas de tipo IgA, granular, que es la dermatitis herpetiforme, y lineal, dermatosis IgA lineal. Y luego otras, pues la escaldadura estafilocócica, dijimos que había acantolisis intraepidérmica, el NET, eczemas agudos, por espongiosis, se forman ampollas, etcétera. Vamos a problemas importantes. Dermatosis ampollosas hereditarias. No han preguntado nunca. Vamos a decir poco, pero claro. La epidermolisis ampollosa se caracteriza por ampollas en piel y mucosas ante traumas mínimos. Fijaros, no hay tratamiento específico. No son inmunológicas, es un fallo hereditario. Fijaros que las peores de pronóstico vital son las junturales. Matiz que yo pondría claro. Excepto ese matiz, lo demás sale bastante bien. Depende de la afectación de superficial a profundo. Epidermolisis ampollosa hereditaria simple, la más frecuente autosómica dominante es intraepidérmica, no deja cicatriz ni afecta a mucosas ni anejos. La juntural, epidermolisis ampollosa que afecta a los hemidesmosomas, por lo tanto es subepidérmica, puede afectar a mucosas y dejar cicatrices, afecta al esmalte y al cabello. Y la distrófica, la más profunda, fibrillas de anclaje, colágeno tipo 7, dermolíticas, son las que más cicatrices dejan. Afectan a mucosas y anejos, pero las más graves, pronóstico vital, las junturales. Forma simple de epidermolisis ampollosa hereditaria, forma distrófica deformante de epidermolisis ampollosa hereditaria. Segunda enfermedad hereditaria, el pénfigo crónico benigno familiar de Hailey. Es un pénfigo, por lo tanto, Nikolsky positivo, intraepidérmicas con acantolisis intensa. Pero fijaros que es autosómica dominante y lo que falla es el cemento intercelular que no se sintetiza bien. Una clínica característica, aparece en la adolescencia, lo vamos a ver Nikolsky positivo, lo vemos mejor en esta imagen. En la adolescencia, zonas de roce,
pica, te rascas y te produce eritema. Por eso, que no os despiste, se puede tratar con corticoides tópicos para tratar esta inflamación secundaria, pero no con inmunosupresores, y los corticoides no atacan al fallo de la enfermedad, sino un poco a la consecuencia. Es inmunológica y produce una acantolisis y es hereditaria autosómica dominante. Dermatosis ampollosas inmunológicas, inmunofluorescencia directa e indirecta, muy útiles, y tratamientos inmunosupresores y corticoides. El pénfigo se debe a ataque de IgG contra la sustancia intercelular epitelial o la superficie de los queratinocitos, produciendo una acantolisis intraepidérmica Nikolsky positivo. No dejará cicatriz todas estas enfermedades, todos los grupos de los pénfigos, porque no tocan la dermis. Por inmunofluorescencia directa lo vemos en la piel, e indirectamente en suero encontramos la IgG, que es muy sensible y específica, especialmente importante, pero no se correlaciona bien con la actividad. Lo mismo que decíamos con los ANCA-C en la enfermedad, con los ANCA en general, para todas las enfermedades, que no eran útiles para evaluar recidivas. Hay un pénfigo también iatrogénico. ¿Os acordáis de la penicilamina? Que es un faral que también podía producir lupus inducido, entre otras cosas. Y aquí tenemos el pénfigo iatrógeno. Clasificación de los pénfigos. Formas profundas, pero dentro de la epidermis. Lo más profundo, justo encima de la basal. Pénfigo vulgar y vegetante. El vulgar es el más frecuente y el más grave. Formas superficiales en la granulosa o justo debajo. El pénfigo foliáceo y el eritematoso. Y también hay un pénfigo paraneoplásico. Tratamiento de elección de los pénfigos, como veis, corticoides. Cuando hace falta, inmunosupresores. Pueden ser útiles la sulfona, plasmaféresis, etc. Acordaros que el pénfigo es una enfermedad grave, muy grave, que es la enfermedad que requiere dosis más altas de corticoides. Se dan unas dosis bestiales, 100% de mortalidad el pénfigo vulgar antes de la era de los corticoides. Por eso ahora la mortalidad que hay en gran medida es debida al tratamiento iatrogénico. El más frecuente y el más grave, insisto, es el vulgar. Es una enfermedad que mataba en el 100% de los casos, afectación del estado general. Característica de los 50-60 años, suele iniciarse con erosiones dolorosas en mucosa oral, afecta mucho la mucosa y se caracteriza por ampollas flácidas, lógicamente, es intraepidérmicas, no hay techo, se rompen rápidamente, son flácidas, ampollas flácidas, claras, sobre piel normal, que se rompen dejando erosiones y costras. Clínica inicial más frecuente, erosiones dolorosas en mucosa oral. Ampollas flácidas que rápidamente se rompen y dejan erosiones en la piel. Pénfigo vegetante también es profundo, se caracteriza por, fijaros que es una lesión ampollosa, ahí se ve alguna ampolla, pero que tiende a cronificarse y a producir en grandes pliegues unas lesiones hipertróficas y vegetantes, pero es una lesión ampollosa intraepidérmica por acantolisis. Pénfigo foliáceo es muy superficial, tan superficial que rápidamente se rompe la ampolla, y la mayoría de las veces, insisto mucho en esto, no te van a decir que tiene ampollas en un pénfigo foliáceo, te van a decir que tiene erosiones, costras, despegamiento laminar de la piel, especialmente en áreas seborreicas, respeta las mucosas. Hay un pénfigo que se cree que tiene un foco infeccioso, que es el pénfigo foliáceo. El pénfigo eritematoso seborreico de Sennert-Husser es lo mismo que el anterior, pero localizado en áreas seborreicas. Como veis, aquí no se ve ninguna ampolla, son erosiones que dejan alguna costra ya y pigmentación residual. También hay un pénfigo paraneoplásico, sobre todo en neoplasias hematológicas. Grupo pénfigoide, todo es subepidérmico por depósito de IgG en la membrana basal, para todos los pénfigoides. Se localiza el antígeno en los hemidesmosomas. Los podemos detectar en distintos porcentajes por inmunofluorescencia indirecta. El más frecuente es el pénfigoide ampolloso, típico de ancianos. En este caso son subepidérmicas, por eso son ampollas tensas sobre piel normal o una base urticarial, prurito, lógicamente, Nikolsky negativo, son subepidérmicas. Afectación de mucosas, pero más leve y escasa que en el pénfigo. Muy importante la eosinofilia tisular y periférica. Lo vemos si miramos al microscopio, citodiagnóstico de Zank cogiendo de una ampolla. Tratamiento de elección, como no, corticoides, son inmunológicas, si hace falta inmunosupresores. En este caso el pronóstico es bueno y se conserva el estado general. Fundamental ese dato. Como veis, un estado general bueno, eosinófilos y ampollas tensas. El pénfigoide
cicatricial benigno de las mucosas. Benigno porque no afecta al estado general y no es grave de mortalidad. Pero acordaros que muchas cicatrices que dejan sinequias que pueden llegar incluso a la ceguera. También en un 30% hay ampollas en la piel, pero sobre todo mucosas dejando cicatrices. Pemfigoide gestacional. Herpes gestationis es un pemfigoide. No me cansaré de decirlo porque mucha gente se equivoca en esta enfermedad. Es un pemfigoide con todas las características que conocemos, incluyendo la eosinofilia. Se relaciona con el embarazo, tumores del trofoblasto y con anticonceptivos. En el 5% puede afectar al niño una erupción similar. Tratamiento de elección, corticoides orales, en formas leves, tópicas o antihistamínico, porque pica mucho. El pemfigoide gestacional o herpes gestationis, quedaros con una idea. Situación de base, casi seguros van a poner un embarazo, puede ser también anticonceptivos o trofoblasto, y te van a hablar de unas lesiones agrupadas, herpetiforme, muchas veces son de tipo urticariforme, no llegan a dar vesículas ampollas, pero bueno, es vesículosa o ampollosa, periumbilical y que pica mucho. Ese es el pemfigoide el pemfigoide gestacional o herpes gestationis. Yo creo que es una enfermedad muy preguntable. La epidermolisis ampollosa adquirida, muy fácil, porque es lo mismo que la epidermolisis ampollosa hereditaria distrófica, pero de características inmunológicas. También subepidérmica contra el colágeno tipo 7 de la dermis, también deja cicatrices, mucosas y anejos. Y como veis, esta sí se trata con corticoides, inmunosupresores, dapsona, lo demás lo mismo. La que más han preguntado de estas, la dermatitis herpetiforme de During-Brock. Ahora vamos a empezar con el grupo de las dermatitis o ampollosas inmunológicas tipo IgA, granular, dermatitis herpetiforme, lineal, dermatosis IgA lineal. La dermatitis herpetiforme, curso benigno, pero recidivante, más frecuente en jóvenes, puede aparecer en cualquier edad y se relaciona con el gluten. HLA en dermatología, solo vamos a ver la psoriasis, CW6, B27 y dermatitis herpetiforme, B8, DR3 y DQW2. La dermopatología, neutrófilos en papilas dérmicas que se acumulan, eso es lo que vemos al microscópico. ¿Por qué van los neutrófilos a las papilas dérmicas? Por el ataque inmunológico que vemos con inmunofluorescencia directa que se debe a un depósito granular de IgA en dermis papilar. En piel sana es el mayor criterio diagnóstico. ¿Dónde veíamos depósitos de IgA en dermis como criterio diagnóstico? En el síndrome de Schönlein-Enoch. También tenía este criterio diagnóstico. No os confundáis con esas dos enfermedades. Indirectamente vemos en suero anticuerpos IgA tipo antireticulina, antigladina y antiendomisio, que se consideran marcadores de enfermedad intestinal. La clínica de la dermatitis herpetiforme también ha caído varias veces. Hay que pensar dermatitis herpetiforme, agrupación herpetiforme de pápulas eritematosas, vesículo ampollosas, erosionadas y costras. Todo eso nos lo pueden decir. Dermatitis herpetiforme, que pican mucho y que se localizan en las zonas del psoriasis. Eso es la clínica de la dermatitis herpetiforme. Respeta las mucosas. A veces es mucho más tenue, como veis, zonas del psoriasis. Clínica gastrointestinal posible, pero rara. Aumenta paraneoplásica. Aumentan los linfomas gastrointestinales. Se asocia a otras enfermedades autoinmunes, glomerulonefritis, membranosa, etc. Relación con la enfermedad celíaca, un poco el caballo de batalla. Casi todos los pacientes con dermatitis herpetiforme, enteropatía sensible al gluten, subclínica. Tiene afectación de la mucosa. De hecho, aumenta la incidencia de linfomas gastrointestinales, especialmente cuando hay mucha afectación. Pero no confundir esto con que no hace falta celíaca para tener dermatitis herpetiforme y que de hecho en la celíaca no hay elevada incidencia de dermatitis herpetiforme. ¿En qué se diferencia la enteropatía que hay en las dos? Que es muchísimo más leve en la dermatitis herpetiforme, lógicamente, la enteropatía. Lesiones cutáneas e intestinales mejoran con la dieta exenta de gluten. Lo primero que hay que hacer siempre, dieta exenta de gluten. Tratamiento de elección, sulfonas. Pregunta de este año, ¿qué hay que hacer con las sulfonas? Controles hematológicos, porque produce hemólisis dosis dependiente. Yo creo que eso es muy preguntable, el efecto secundario de las sulfonas, hemólisis y metamoglobinemia. Resumimos la dermatitis herpetiforme, muy pruriginosa, ampollosa, zonas de psoriasis, gente joven casi siempre,
con enteropatía subclínica, asociado incluso a un aumento de linfomas intestinales, asociado con el gluten, tratamiento de elección sulfonas y, ¿qué es lo que veíamos en el citodiagnóstico de Zanck? Neutrófilos en las papilas dérmicas atraídos por el depósito de IgA granular. Dermatosis IgA lineal infantil es la dermatosis crónica ampollosa infantil. Conocer solamente que es subepidérmica por el depósito de IgA lineal y que predomina en zonas periorificiales, genitales y periorales, o sea, periorificiales. Buen pronóstico, tratamiento de elección, sulfonas. Resumimos, epidermolisis ampollosa simple en la epidermis, juntural, hemidesmosomas y distrófica, tanto la hereditaria como la adquirida, en las fibrillas de anclaje del colágeno dérmico. Los pénfigos, acantolisis, ahí lo tenemos, acantolisis. El penfigoide, todo el grupo penfigoide, membrana basal, especialmente hemidesmosomas, dermatosis IgA lineal en la membrana basal y la dermatitis herpetiforme en las papilas dérmicas. Fijaros que las que dejan cicatriz, nunca las epidérmicas, y de las subepidérmicas especialmente dejan cicatriz, lógicamente, el penfigoide benigno cicatricial de las mucosas y la epidermolisis ampollosa adquirida, que es de las que estamos hablando ahora, que producía grandes cicatrices. Los pénfigos, acantolisis, intraepidérmicos, Nikolsky positivo. Y por último, ¿qué afecta a las mucosas? Fijaros que el pénfigo vulgar, también el vegetante, afecta mucho a las mucosas. Forma de clínica más frecuente de inicio, erosiones bucales dolorosas en el pénfigo vulgar. Afecta mucho a las mucosas, el penfigoide cicatricial y la epidermolisis ampollosa adquirida. Y por último, comparamos la escaldadura estafilocócica y el NET, que también producen ampollas. Ampollas casi siempre histológicas, porque en la clínica lo que hay es un enrojecimiento cutáneo generalizado que rápidamente se despega. Muy raro ver ampollas, rápidamente se despegan, porque son muy superficiales. En la escaldadura estafilocócica, más frecuente en niños por una toxina del Staphylococcus aureus, produce acantolisis. Por el contrario, en el NET, adultos, fármacos, enfermedad higiénico contra huésped, etcétera, produce una necrosis epidérmica, mucho más grave, hay que tratar en unidad de quemados. La escaldadura estafilocócica, mortalidad baja, tratando bien con antiestafilocócico. Capítulo 5. Dermatosis reactivas. Físicas. Primero las fotodermatosis. La verdad, han preguntado poco de estas enfermedades. Saber un poquito de la clasificación y de las más importantes. Dermatosis fototraumáticas agudas. La quemadura solar sería un eritema activo. Crónicas, la degeneración actínica que degeneran a las queilitis actínicas y estas a espinocelulares. La fotosensibilidad, las que hemos visto, fototóxicas y fotoalérgicas, los eczemas. Y luego hay un grupo de fotodermatosis idiopáticas que no han preguntado nunca, y si preguntan algo, yo creo que es lo que preguntarían, especialmente el hidroa baciniforme de Bacin, porque es más característico. El más frecuente es la erupción solar polimorfa, una clínica polimorfa, es decir, eritemas, pápula, vesículas, que cursa en brotes, sobre todo en jóvenes, con un periodo de latencia después de la exposición solar, palabra clave, de horas o incluso días después de haber estado en el campo. Tratamiento con fotoprotección, antipalúdicos, corticoides tópicos, corticoides orales, etcétera. Una forma especial, más preguntable, es el hidroa baciniforme de Bacin, que es más agresiva en niños más pequeños, deja cicatriz y cursa con afectación del estado general. Hay una urticaria solar sin periodo de latencia, justo después del sol, abones, menos de 24 horas de duración. Y hay una dermatitis actínica crónica persistente en gente que toma mucho el sol en zonas cubiertas, especialmente en tipo profesional, en agricultores, navegantes, etcétera. Y luego hay un conjunto de dermatosis precipitadas o agravadas por la luz solar. Conocemos ya las conectivopatías, lupus, sobre todo el subagudo. Algo también cité la dermatomiositis. Todas las porfirias, excepto la PAI. Todas las porfirias tienen clínica cutánea fotosensible, excepto la porfiria aguda intermitente. La porokeratosis actínica, el Darier, vamos a ver que es fotosensible, la pelagra, la rosácea, el herpes simple y el serodermo pigmentoso, etcétera. Dermatosis por frío, las criodermatosis. Congelaciones en todos los individuos. Criodermatosis son reacciones anormales al frío en pacientes predispuestos. Para todas ellas, las medidas profilácticas son el tratamiento de elección en los meses fríos.
Pinceladas muy poco importante, ¿eh? Las perniosis son los sabañones, aparecen en meses fríos de tipo, fijaros que estas lo que tienen son eritemas pasivos, una coloración violácea que puede dar incluso ampollas y aparece en zonas acras especialmente. La acrocianosis, también en zonas acras, un eritema cianótico bilateral, pero sin cambios tróficos, dolor y con pulsos conservados, distinto del Raynaud, que son crisis de Raynaud episódicas, duran poco tiempo y pasan por 3 fases. La eritrocianosis es una criodermatosis, sobre todo en algas de mujeres jóvenes, que da unas lesiones cianóticas oscuras porque la grasa aísla los vasos y los hace más susceptibles al frío. Muy poquito importante esto. La más importante de todas, yo de saber algo de las criodermatosis, sería qué sospechar ante una líbedo reticular. Lo primero, hay una líbedo fisiológica, el cutis marmorata en el recién nacido, muy frecuente en los niños pequeñitos que tengan esto. Pero también hay una forma idiopática que está ligada, especialmente según situación de riesgo. Una mujer joven con una líbido reticular intensa hay que descartar siempre un lupus, también la paratritis nodosa o una criogolinemia. Y luego puede ser secundaria a obstrucciones de tipo vascular por fármacos, etcétera. Químicas, toxicodermias, lo más frecuente antibióticos, también sedantes, antipiréticos, los AINES. ¿Os acordáis los AINES de esas manifestaciones cutáneas de hipersensibilidad, también respiratorias, etcétera? Ahí están. Y también las sulfamidas. Por orden de frecuencia, lo más frecuente son los exantemas medicamentosos. Después, urticarias, de origen medicamentoso. Después, el exantema fijo medicamentoso, el eritema multiforme y la púrpura. A veces hay afectación de estado general y eosinofilia. Una de mis enfermedades, de las 10 o 12 cosas que van a preguntar que os comento, esta es una de ellas. Lesión, eritematoviolacea, suele ser ovalada, con frecuencia afecta genitales, puede aparecer en cualquier lugar, que reaparece en las mismas localizaciones después de tomar un fármaco, exantema fijo medicamentoso. Eritema multiforme, sí que la han preguntado varias veces. También es una reacción cutánea farmacológica, aunque es más frecuente y siempre hay que descartar el herpes y el Mycoplasma pneumoniae. Cuidado con ese detalle. Siempre primero buscar herpes, micoplasma, pero también fármacos. Hay una forma minor que se caracteriza por unas lesiones en diana únicas de esta enfermedad. Si sale esto en un caso clínico, sabemos que es un eritema multiforme, forma minor. La forma mayor o Steven Johnson tiene mucha más afectación cutánea, afecta a las mucosas, incluyendo afectación también de mucosa conjuntival, y afecta al estado general. Tratamiento, eliminar o tratar la causa, corticoides, talidomida, es relativamente imprevisible el tratamiento. Eritromelalgia, muy poco frecuente, poco importante. La preguntaron una pregunta muy difícil del MIR, típica de gente, varones mayores. Se caracteriza por un eritema y un dolor en las extremidades, es lo que dice el nombre, por una reacción anormal de la circulación terminal ante el calor. Puede ser idiopática o secundaria, policitemia, diabetes mellitus, hipertensión arterial, oclusión arterial. Como veis, un fallo, una alteración de la circulación distal. Preguntaron la bromocriptina, una pregunta dificilísima. Otras, los eritemas figurados, son eritemas activos por vasodilatación arterial, reactivos a distintas causas y con una morfología que hace figuras anular, policíclico y migratorio. Posibilidades de las cuales se han preguntado algunas y pueden preguntar otras. El eritema anular o marginado, criterio mayor de la fiebre reumática, raro pero particular. Eritema anular centrífugo, poco preguntable porque se asocia a muchas cosas, muchas posibilidades. Eritema crónico migrans es la lesión cutánea en fase precoz de la enfermedad de Lyme. En fase tardía es la clodermatitis crónica atrófica. El eritema necrolítico migratorio se asocia al glucagonoma y el eritema giratum repens, más del 90% de asociación a carcinomas. Fijaros en la imagen típica de vetas de madera. Dermatosis neutrofílicas. Son dermatosis en las que hay un gran infiltrado por neutrófilos, pero de origen no infeccioso. Dos fundamentales, muy importantes los dos, el SWIT y el pioderma gangrenoso. Síndrome de SWIT o dermatosis neutrofílica febril aguda. Un cuadro constitucional con fiebre y una dermatosis relativamente inespecífica, a veces es un poco de tipo urticariforme, violáceo, relativamente inespecífico en mujeres jóvenes, pero que en la biopsia vemos un gran infiltrado de neutrófilos. Eso es el síndrome de SWIT.
La mayoría es idiopático, pero siempre hay que descartar una leucemia mielocítica detrás, en el 15% de los casos. Neutrofilia y aumento de BSG, tratamiento de elección, corticoides sistémicos para frenar ese gran aumento de neutrófilos en dermis. Y también os decía el pioderma gangrenoso, que lo que produce es una úlcera con una descripción abigarrada, que lo vemos mejor aprendiéndonos la imagen. Una úlcera con unos bordes violáceos sobre elevados, que deja cicatriz, lógicamente, porque es una úlcera. Suele haber patergia, igual que en el BESE, y leucocitosis, VSG y anemia posible. Lo más frecuente, idiopático, igual que el SWIT, pero hay que descartar, en este caso, lo más frecuente, enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo la colitis ulcerosa, lesión cutánea más frecuente de aquí. ¿Cuál es la manifestación extraintestinal más frecuente de la enfermedad inflamatoria intestinal? Las artritis, la afectación articular. La cutánea más frecuente, el pioderma gangrenoso. Fijaros que también puede ser paraneoplásico, pero aquí hay que descartar sobre todo enfermedad inflamatoria intestinal. Y el tratamiento de elección, posible pregunta también, la ciclosporina A, tratamiento de elección del pioderma gangrenoso. Ya conocemos los efectos secundarios de la ciclosporina A, que también son preguntables. Y por último, la urticaria y angiodema. La urticaria y angiodema comparten muchas características comunes. La diferencia es que el angiodema es más profundo, dermis profunda e hipodermis. La urticaria la definen los abones o ronchas, vasodilatación y edema en la dermis. Este edema es lo que da esa morfología eritémato-edematosa, de consistencia gomosa, por liberación de la histamina, tratamiento de elección antihistamínicos. Puede ser aguda o crónica, más de 6 semanas, y son de evolución fugaz, menos de un día. Si dura más de un día, hay que sospechar que no sea una urticaria o que tenga un componente vasculítico, que sea una urticaria, vasculitis. Y que lo han preguntado en el MIR, la urticaria vasculitis dura más de un día, puede doler más que picar, puede dejar una púrpura residual por la vasculitis, que la vemos en histología, y puede asociar incluso artralgias. El angiodema o edema angionerótico es más profundo, afecta sobre todo a tejidos más laxos, párpados, labios, incluso genitales. Etiología, patogenia y tratamiento muy parecida a la urticaria. De hecho, ambos coexisten en el 50% de los casos. Cuidado porque en el edema angionerótico familiar no coexisten. Si hay urticaria, si hay abones, no es un edema angionerótico familiar, será un angiodema sin más. El edema angionerótico familiar se debe al déficit de C1 esterasa inhibidor. Lesiones de urticaria que pueden ser también anulares y policíclicas, edematosas, de consistencia gomosa y evolución fugaz, y un gran angiodema que coge todo el párpado, incluso parte del labio superior de esta niña. Etiopatogenia, insistir en que urticaria no es sinónimo de alergia. Hay urticarias inmunológicas y no inmunológicas. Causa más frecuente de urticaria, idiopática. De hecho, incluso aunque hagas muchos estudios, hasta en el 80% de las urticarias crónicas no vas a encontrar nada más que marear al paciente. Hay que hacer un estudio básico, no sea que haya detrás incluso un tumor, una enfermedad sistémica, infecciones, o sea, hay que buscar, pero lo normal no se encuentra nada. Estímulos físicos, la fricción produce el desmografismo urticaria física, que es la más frecuente. Puedes escribir con abones al frotar en la espalda de un paciente. El aumento de temperatura corporal, el ejercicio o el estrés desencadenan la urticaria colinérgica, que se incluye en el grupo de enfermedades más frecuentes en jóvenes en el tronco y raíz de extremidades, junto a la pitiriasis versicolor, pitiriasis rosada y la otra era el psoriasis en gotas. Aquí tenemos. Tiene una característica especial y es que son abones especialmente pequeñitos que pican mucho y que desaparecen muy rápido en el tronco de gente joven. Luego hay otros estímulos físicos que también desencadenan urticaria. Tratamiento de elección de la urticaria, antihistamínicos. Cuando hace falta, corticoides orales. Cuando hace mucha falta por oclusión de vías aéreas o shock, adrenalina. El angiodema hereditario se trata reponiendo el C1 inhibidor que falta o con plasma fresco. Como profilaxis, curiosamente, funcionan los anabolizantes androgénicos, especialmente el davazol, una asociación curiosa.